¿Sabes? Estaba pensando que he organizado 10 retiros presenciales hasta la fecha y he hecho bastante ruido, pero nunca te he contado cómo empezó todo. Así que allá voy. Esta es la historia. Cuando tenía 20 años leí por primera vez a los estoicos. Lo recuerdo como si fuera ayer, pues probablemente ese día fuera el más importante de mi corta vida. Buscaba en Google frases estoicas y buscando acabé encontrando las famosas cartas de Séneca a Lucilio. Nadie me había hablado antes de ellas y si me habían hablado yo no había sabido escuchar. Empecé a leerlas y cuanto más las leía, menos lo podía creer. Llevaba años sospechando que toda la educación que había recibido desde mi infancia era una estafa premeditada, pero aquellos pensamientos de Séneca y su tío me lo confirmaron con una claridad absoluta. En pocos minutos me di cuenta de que esa era la verdadera educación, la que nunca recibimos, aquella educación donde aprendías a vivir mejor, aquella donde aprendías conceptos que cuando los aplicabas tu vida podía prosperar, conceptos prácticos y realistas para el mundo real en el que vivimos todos. Tras esas cartas vinieron mis primeros libros de desarrollo personal. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cómo ganar amigos e influir en las personas, el poder de la hora, del cual por cierto no me enteré nada, Siddhartha, Reinicia y un largo etcétera. Cuantos más libros leía, con mayor claridad veía los muros de la prisión que habían creado para nosotros. Una prisión que, para que funcionara correctamente, los prisioneros no deberían saber que eran prisioneros. Una prisión que se basaba en su ignorancia. Una prisión creada desde la infancia y con muros y formas diferentes. Una prisión que cada vez se hacía más pequeña. Una prisión que, como diría la película Matrix precisamente en esa época, no podías ver, oler ni tocar. Leía y al mismo tiempo trataba de explicarle al resto del mundo que no era normal el mundo en el que vivíamos, que era falso, que no tenía sentido lo que nos explicaban en las escuelas, que no tenían sentido aquellos trabajos, que no tenía sentido no tener apenas tiempo, que todo estaba preparado, que todo era un puto plan y nosotros éramos las víctimas, pero nadie, nunca, jamás, me hizo caso. Gracias a Dios empecé a conocer a otros como yo, personas que se estaban dando cuenta del engaño, personas que veían algo raro, personas que se habían elevado lo suficiente como para ver los muros de la prisión. Al principio fueron pocas, pero las suficientes para que mi mente empezara a imaginar y a ver posibilidades. Y ahí, justo ahí, en esa época, en ese mismo momento, surgió la primera idea de los retiros. Retiros que por entonces llamaba campamentos para adultos. Cuanto más me formaba, más deseaba que alguien creara lugares donde enseñara aquello que yo estaba aprendiendo, de forma ordenada, de forma lógica, de forma ascendente. Ni se me pasaba por la cabeza que podría ser yo el que impartiera ese conocimiento, pues por entonces no lo tenía y simplemente soñaba con que lo hicieran otros. Mientras pasaban los años, los libros fueron dando sus frutos. Unos libros me explicaban que tenía que conocer muchas personas. Otros libros me explicaban que tenía que preguntar constantemente. Unos me hablaban de superar los miedos. Otros me explicaban cómo comprender el dinero. Unos me hablaban de libertad. Otros me hablaban de meditación. Unos me hablaban de hacer ejercicio. Otros me hablaban de organización. Unos me hablaban de planificación. Unos libros me llevaron a conocer a unas personas y unas personas me llevaron a conocer a unos libros. Cambié de amigos, cambié de ciudades, cambié de forma de trabajar. Antes lo hacía para otros. Un día empecé a hacerlo para mí mismo. Cambié la forma de usar mis palabras. Antes usaba la palabra trabajar. Un día empecé a usar las palabras esfuerzo concentrado. Antes usaba la palabra vacaciones. Un día empecé a usar las palabras gestionar mi tiempo. Y espera, ten en cuenta que todo esto que estoy contando no ocurrió ni mucho menos así, rápidamente y de forma ordenada en el tiempo. Así escuchado queda muy bonito, pero la realidad es que fueron años de no tener ni la más remota idea de qué leer, de cómo crecer o de qué hacer, de cómo enfocarme, de a quién pedir ayuda, de qué descartar, de cómo decir no a lo no importante, de cómo decir sí a lo importante. Leía lo que pillaba o me recomendaban, conocía a quien se dejaba conocer, practicaba lo que mis miedos me permitían y simplemente tiraba hacia adelante haciendo lo mejor que podía como todos los demás seres humanos. Pero mientras tiraba hacia adelante, leía como un cabrón lo que caía en mis manos y que remotamente oliera a consejos personales de personas que intentaban cosas. Pero no había una estructura, no había un plan, no había una hoja de ruta. No tardé en darme cuenta de que mientras la gente a mi alrededor no quería escuchar consejos y no soportaba palabras como autoayuda o desarrollo personal, yo lo buscaba constantemente. Les veía como locos y creo que les sigo viendo un poco así. ¿En serio no quieres que te digan cómo vivir mejor? Léelo y después haz lo que quieras, hombre, pero al menos léelo. No sé, llámame loco, yo quería autoayudarme, yo quería desarrollarme, y si no sabía cómo, tendría que encontrarlo en algún lado. Ese era mi único objetivo, aprender a vivir. Mi objetivo era aprender por mí mismo todo lo que no me habían enseñado en casa o en la escuela.
Mi ilusorio objetivo era recuperar el tiempo, pues sabía que había perdido al menos 20 años yendo unas 8 horas diarias a un lugar donde no me habían enseñado prácticamente nada valioso. Mi objetivo era salir de esa prisión que por alguna razón que desconocía, el mundo a mi alrededor no la veía. Mi objetivo era, en pocas palabras, descubrir la verdad. No sabía qué era la verdad, pero sí sabía que no lo era, y buscaba. En fin, si tuviera que decirte lo que más me influyó en mi vida, sería esto. Leer libros de desarrollo personal sin parar. Conocer a personas con actitud de crecimiento. Conocer a muchas personas de todo el mundo gracias a la web Couchsurfing. Tanto hospedarlas en mi casa como hospedándome yo en la suya. Ver cómo piensan en otros países ayuda mucho a ver cómo de mal o de bien piensas tú en el tuyo. Emprender con pocos años y tener que aprender, por obligación, a gestionar mi vida mejor. Viajar solo. Un viaje de 18 meses por América y Asia con una mochila pequeña. 2 viajes a la India para aprender a hacer yoga. 9 retiros de meditación vipassana. Aprender a vender. Volviendo un poco atrás en el tiempo, parte de estos puntos fueron amueblando mi increíblemente desamueblada cabeza, y cuando crucé la barrera de los 30 años empecé a madurar la idea de organizar yo los campamentos. No sabía mucho de nada, pero sabía que por algún lado había que empezar, así que empecé simplemente a imaginarlo, a pensarlo, a soñarlo. Pasan los años. 2018. Vuelvo a mi primer viaje a la India de aprender yoga. Voy a visitar a mi madre a Arenas de San Pedro y lo primero que hago es buscar una clase de yoga. Recuerda, cuando tú cambias, todo cambia. Cuando cambias tu información, cambias tus búsquedas. Acabo dando con Harmony, una yogini inglesa que vive aquí y que organizaba una clase intensiva de 3 horas en un lugar llamado El Pagano. Me apunto. Cuando llego a la casa rural no me lo puedo creer. Por primera vez en mi vida, tenía 33 años, veía un lugar así en la naturaleza creado por el hombre. Habían cuidado cada detalle. La sala de yoga acristalada, las chimeneas, los símbolos de Omkara por todas partes que tanto había visto en India, las estanterías llenas de libros de desarrollo personal, el silencio, la colorida comida. Es como si en ese lugar aprender fuera lo normal, crecer fuera lo normal, intentar respetarse a uno mismo fuera lo normal. No sé si sentí ganas de llorar o de crear o de las dos cosas, pero recuerdo que ver ese lugar me hizo un gigante clic. Al verlo, simplemente tuve claro que me quería dedicar a enseñar, en lugares como ese en mitad de la naturaleza, todo lo que había aprendido en mi vida y todo lo que estaba por venir. Naturaleza y enseñanzas poderosas. Nada más, nada menos. Gracias por inspirarme, Harmony. Gracias por inspirarme, Paqui. Gracias por inspirarme, Manolo. Gracias por traerme el conocimiento de que ese mundo es posible. Poco tiempo después intenté organizar mi primer retiro, el cual fue un absoluto fracaso, y tras ese primer intento vinieron otros. Al final, usando las mismas herramientas que yo enseño y con la visión adecuada, lo conseguí. Vino el primero y después el segundo y después todos los demás. Ya no les llamo campamentos, les llamo retiros porque, en realidad, son eso. Unos días para retirarse de la maldita prisión que están construyendo para nosotros ahí fuera, enfocar nuestra atención hacia adentro y darnos cuenta de que la libertad, si queremos conseguirla, está a nuestro alcance. Darnos cuenta de que la libertad está en el conocimiento, la libertad está en la práctica, la libertad está en cómo enfocas tu mente. La libertad está en saber mirar más allá de lo que casi todos hoy a tu alrededor miran e ir corriendo sin mirar atrás y sin perder el tiempo hacia ese lugar. Si quieres venir a uno de los retiros ricos y libres, entra en ricosilibres.com/retiros. Postdata. Acabo de superar los 300 manuales vendidos entre la primera y segunda edición. Gracias. Este sentimiento de insatisfacción hacia la escuela no era, en absoluto, una actitud personal. No recuerdo que ninguno de mis compañeros dejase de experimentar repugnancia al notar cómo aquel fastidio obstaculizaba, amargaba y reprimía nuestros mejores propósitos e intereses. Sin embargo, tardé mucho en tomar conciencia de que aquel método insensible y desalmado, y que se usaba para educarnos desde pequeños, a lo mejor no se debía imputar a la negligencia de las instancias estatales, sino que respondía a un propósito determinado, aunque, eso sí, celosamente mantenido en secreto. Stefan Zweig, El mundo de ayer.